pues tenemos el contacto con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, que se encuentra fuera de nuestro país. Recordemos que ha viajado una comisión boliviana encabezada precisamente por el ministro Carlos Romero, que tenía que explicar en Viena el contenido de la nueva ley de la coca y el proyecto de ley de sustancias controladas. Esto ante algunas observaciones, expresiones de preocupación que se han generado a nivel internacional por el contenido de la norma, sobre todo de la ley de la coca, que establece que hasta 22.000 hectáreas es permitido el nivel de cultivos de coca en nuestro país, sobre todo en La Paz y en Cochabamba. Nos puede decir, entendemos que ya se ha brindado la explicación pertinente a estas entidades internacionales. Muy buenas tardes acá en Bolivia, entendemos que allá son las 20 horas o cerca de las 21 horas. ¿Cómo está, ministro Carlos Romero? El país lo escucha a través de Panamericana. Buenas tardes, un saludo cordial a través de la empresa Radio Panamericana, a los distintos auditores en Bolivia, en otros países, aquí en Viena, en Austria. Estamos cerca de las 21 horas, es la noche, más o menos en horario boliviano. Se han iniciado las sesiones de la 60ª sesión de la Comisión de Naciones Unidas para la lucha contra las drogas. En horario boliviano se ha iniciado a las 4 de la mañana y 9 horas de Austria. A la 1 de la tarde, hora de Austria, 6 de la mañana, hora boliviana, hemos desarrollado nuestra exposición como Estado Plurinacional de Bolivia y la hemos dividido en 3 partes. Primero, un diagnóstico acerca del estado de situación de la problemática de las drogas en el mundo, advirtiendo que en los últimos 8 años, de acuerdo a los informes oficiales de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, entre los años 2006 y 2014, que es el último informe estadístico que se cuenta, 247 millones de personas consumen drogas en el mundo. En los últimos años, 39 millones de personas se han incorporado a ese circuito. Casi 30 millones de personas, es decir, casi 3 veces la población de Bolivia, son consumidores adictos. Y 1.7 millones son, además, personas afectadas por VIH-Sida. Entonces, la estrategia denominada de guerra contra las drogas, que ha sido promovida por Estados Unidos en las últimas décadas, no ha logrado los resultados esperados. Si tomamos en cuenta adicionalmente que no solamente la droga se ha incrementado en términos de consumidores, se ha expandido geográficamente en los 5 continentes del mundo y se ha diversificado en sus productos ilícitos, sino que además ha generado mucha violencia, muchas víctimas, muchos muertos en Afganistán, en México, en Colombia especialmente, que al tiempo mueve mucho dinero en el mundo, 330 mil millones de dólares más o menos en promedio, y que realmente está lejos de alcanzar las metas que se había propuesto la comunidad internacional. En ese sentido, en una segunda parte de nuestra exposición hemos presentado la filosofía de la estrategia boliviana de lucha contra las drogas y el narcotráfico, contenida en el plan de nacionalización de la lucha contra el narcotráfico, que filosóficamente es consubstancial a la última declaración de UNGAS, es decir, la reunión extraordinaria de Naciones Unidas para la problemática de las drogas, que se desarrolló en Washington el año 2016, en el mes de abril. Y esta filosofía que le hemos incorporado como base de orientación de 3 normas: la Ley General de la Coca, la Ley de Sustancias Controladas y el Código Penal. En Bolivia tenemos que actualizar nuestro marco jurídico por 2 razones. Primero, porque se ha introducido, como ustedes saben, la reserva a la Convención de Viena de 1971, es decir, que la ley, la reserva ha permitido despenalizar el consumo de hoja de coca en Bolivia con fines tradicionales. Y por esto se ha revalorizado la hoja de coca, se la tiene concebida como un patrimonio cultural del pueblo boliviano, su consumo es legal,
pero obviamente sus excedentes, más allá del consumo tradicional, son objeto de control y fiscalización por el Estado para no alimentar las actividades del narcotráfico. Asimismo, una ley de sustancias controladas que incorpora los nuevos métodos de lucha y de investigación, que define un marco institucional mucho más sólido en el marco de una estrategia integral de lucha contra las drogas y el delito transnacional del tráfico de drogas, que al mismo tiempo incorpora un conjunto de acciones de prevención de manera transversalizada a través de los órganos funcionales y territoriales del Estado, que define también la extinción de la dominialidad sobre los bienes patrimoniales ilícitamente obtenidos por las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico a través de un procedimiento económico desde el punto de vista de sus plazos procesales y especial desde el punto de vista de su alcance independiente a la acción penal desarrollada en el ámbito ordinario y que suele ser objeto de muchos recursos e incidentes que la resaltan. De esta manera vamos a poder afectar la estructura material y logística de las organizaciones narcotraficantes, adicionalmente, claro, incorporando una serie de sanciones y puniciones en el Código Penal, cuya proporcionalidad y gradación varía según el grado de participación de los distintos actores en la actividad del narcotráfico, incluidos los autores intelectuales. Finalmente hemos reafirmado los compromisos de Bolivia al respeto al marco jurídico internacional, a los alcances de la reserva de la Convención de Viena y a una acción comprometida en la lucha contra el narcotráfico, que ha significado en los últimos años más de 1.200 millones de dólares de inversión en tecnología, proyectos de desarrollo agrícola integral, más bien desarrollo alternativo integral, acciones de interdicción, de erradicación de cultivos excelentes y de tasas de reducción neta de cultivos de hoja de coca, que han sido los más altos en promedio histórico y que nos han permitido reducir nuestra superficie a solamente el 13% de cultivos en la región. Ahora, si nos permite, señor ministro, de una u otra forma tomamos conocimiento respecto a los argumentos de las autoridades bolivianas sobre los temas que está mencionando, pero ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Qué reacciones se han tenido en Viena, Austria, respecto a la explicación que ha brindado el Estado boliviano a través de su intervención? ¿Cuáles son los resultados que hasta ahora se pueden establecer? Muy positivos, porque tenemos muchos motivos, ¿no es cierto?, para sentirnos satisfechos con las acciones desarrolladas. Claro, en términos generales, siempre la problemática de las drogas es un problema muy complejo, ¿no es cierto?, por todos los efectos, impactos que genera, pero en el caso boliviano hemos hecho esfuerzos muy significativos, están reconocidos internacionalmente, son objetivos, son demostrables, han sido objeto de certificación y reconocimiento de los organismos internacionales competentes al efecto. Así es que con los resultados demostrados que nos han permitido más que duplicar el número de operativos, casi duplicar el número de secuestro de droga y de sustancias líquidas y sólidas destinadas a la actividad del narcotráfico. Con la tecnología incorporada nos hemos ampliado nuestra capacidad operativa en términos geográficos para controlar estas actividades ilícitas. Y obviamente 74 compromisos suscritos con países vecinos a nivel bilateral y con organismos internacionales a nivel multilateral, asumiendo una serie de tareas y responsabilidades, dan cuenta que en Bolivia la lucha contra el narcotráfico es una política de Estado, como tal va a continuar, y en esta materia pues las alianzas estratégicas que se han construido en este tiempo también van a continuar, porque los resultados alcanzados son significativos. Tal vez había alguna duda sobre el tema de la cantidad de hoja de coca que se reconoce para
la actividad del consumo tradicional en la nueva ley de la coca, pero hemos explicado que esa es una cantidad tope, ¿no es cierto? Una ley que la formula para que tenga vigencia durante muchos años, la ley 1008 que todavía sigue vigente hasta que tengamos la nueva ley en plena vigencia con su reglamentación. La ley 1008 fue aprobada el año 1988. Desde ese tiempo han transcurrido más de 2 décadas y entonces lógicamente que nuestra nueva ley de la coca tiene también una perspectiva en términos de proyección muy estable y por eso hemos puesto un tope máximo de los máximos que será de 22.000 hectáreas hasta 22.000 hectáreas. Entonces esta explicación la hemos presentado no tanto en la plenaria, donde en la plenaria se ha hecho un informe general, lo hemos presentado en una reunión bilateral con la Unión Europea, hemos acordado nuevas tareas y continuar trabajando, y mañana vamos a presentar igualmente en detalle ante el Grupo Grula, que vamos a disponer un espacio de 1 hora y media para hacer una exposición muy desagregada, y unas reuniones bilaterales con GIFE y con ONUDC a nivel mundial, para que ellos también puedan conocer nuestros avances y podamos nosotros absorber cualquier tipo de interrogante. Es muy importante lo que nos menciona, señor ministro, tomando en cuenta que dice usted son encuentros a nivel bilateral que se están registrando, y entre las reacciones a las que nos puede, por favor, lo que nos puede narrar, es importante destacar si se disminuye desde su punto de vista esa preocupación que se ha expresado, por ejemplo, de la Unión Europea, de repensar, reconducir el nivel de cooperación precisamente a raíz de este incremento de los cultivos de coca legales en nuestro país. ¿Esta actitud o esta postura estará cambiando? Bueno, nosotros estamos optimistas porque la reunión con la Unión Europea se ha desarrollado en muy buenos términos. Hemos encontrado muy buena receptividad, ¿no es cierto? Y hemos identificado algunos desafíos que hay que cumplir hacia adelante de manera conjunta. Vamos a seguir trabajando juntos. Siempre ellos podrán seguramente coordinar con su delegación en Bolivia, recibir otros puntos de vista, pero en todo caso nosotros hemos sentido un timing, una sinergia muy positiva y estoy seguro que vamos a seguir caminando juntos, tal cual han sido nuestras conclusiones compartidas. Muy bien, es importante también destacar cuáles son las tareas. Nos narraba el día de mañana, habrán otro tipo de encuentros. ¿Qué es lo que se prevé adicionalmente? Sí, evidentemente con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que es GIFE, vamos a tener una reunión bilateral con el Grupo Grula, que es una mesa de trabajo de varios países que hemos conformado una mesa de trabajo para la lucha contra las drogas. Vamos a tener un evento, estamos organizando una exposición, un evento aparte como Bolivia, que va a ser abierto a la participación de cualquier auditor, pero básicamente el Grupo Grula está comprometido, y luego también con UNODC, que es la Oficina Especializada de Naciones Unidas para la Lucha contra las Drogas, en su máxima representación intercontinental, que también vamos a tener una reunión bilateral. Ahora, ¿se ha anunciado o se ha abordado este tema en función de los problemas que se van a presentar en nuestro país, toda vez de que la representación de los cocaleros de los Yungas han ratificado que se oponen, rechazan el documento, porque ellos dicen han sido un poco más obligados a firmar el convenio para evitar algún problema con las detenciones, con la cárcel? Eso es lo que decían algún dirigente. ¿Esto a nivel internacional se tiene conocimiento o por el contrario se asume simplemente como una decisión ya de Estado, lo que se tiene ya aprobado en las normas y lo que se prevé también aprobar con la ley de sustancias controladas? Tenemos dificultades en la comunicación con el ministro Carlos Romero. Es importante este contacto internacional, toda vez de que se está realizando una gestión importante
en Viena, Austria. En instantes vamos a retomar la comunicación. Hemos retomado la comunicación con el ministro Carlos Romero. Estaba ya a punto de responder. Ministro, ¿se tiene conocimiento a nivel internacional sobre quizás diferencia de criterios que existe en nuestro país sobre esta norma? Sí, le decía que ellos, es decir, me refiero a la Unión Europea, y lo haremos también con las otras contrapartes que tengamos reuniones mañana. Son perfectamente conscientes, han sido informados del contexto y las circunstancias que han rodeado la formulación y aprobación de la Ley General de la Coca particularmente. Entonces, ellos están al tanto de esa información. Yo diría que son algunos dirigentes de ADEPCOCA, no es el conjunto de las organizaciones de los yungas, no es la posición de la Mancomunidad de Municipios, no es la posición de COFECAI, no es la posición de las asociaciones y la mayoría de sindicatos organizados en los yungas las que tienen observaciones. Son algunos dirigentes de COFECAI, pero bueno, es un tema que nosotros lo damos por superado, porque nosotros no le hemos puesto la soga al cuello a nadie para obligarle a firmar, porque realmente esto es lo razonable. Así es que tenemos una ley que ha sido debidamente consultada, ha sido debatida, ha sido también analizada en su consistencia técnica, no es una cuestión improvisada, y vamos avanzando, es cierto, en la reglamentación. Seguramente en la reglamentación habrá muchos aspectos que precisar, que aterrizar. Lo importante es que nosotros tenemos una definición estratégica muy clara con respecto a la coca, con respecto a las sustancias controladas, con respecto al narcotráfico. Como Estado boliviano hemos ganado una autoridad moral a nivel internacional porque hemos trabajado de manera intensa en estos años, y ahora lo vamos a hacer también en función de los nuevos desafíos.